El tema es un paso necesario, la importancia de incluir a los hombres en la igualdad de género. Y va a ser impartida por Ricardo Ayllón González, muy conocido para mucha gente aquí en la República Mexicana y también en otros países. Ricardo es psicólogo por parte de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de Humanista, por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Es cofundador y actualmente director de Gendes AC, que quiere decir Género y Desarrollo Asociación Civil. Él ha trabajado mucho en el desarrollo de metodologías para fomentar relaciones de género respetuosas, además de igualitarias. Es coautor y autor de diversos textos y guías dirigidos al trabajo con hombres. Eh, Ha trabajado en la coordinación de grupos para prevenir la violencia intrafamiliar y siguen un modelo muy conocido que es el Man Alive. Se ha capacitado en coordinación de grupos comunitarios de terapia de reencuentro en el Instituto de Terapia de Reencuentro en Valencia, España. Además, es miembro de la Comisión de Ética de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología y ha facilitado infinidad de talleres tanto en el ámbito nacional como internacional. Y pues bueno, Ricardo, te damos las gracias por esta oportunidad de que vayas a compartir aquí con gente que es integrante del colegio y también, como ya viste, invitados de varias partes del mundo. Ricardo, te dejo los micrófonos. Muchas gracias de nueva cuenta por estar con nosotras. Muchas gracias, gracias. Me dio mucho gusto cuando Paco me invitó a estar con ustedes y bueno, claro, le dije de inmediato que sí y es un gusto ver por ahí también a caras ya conocidas. Entonces, bueno, será bonito compartir un poco del trabajo que hemos realizado en Gendes. Justo me preguntaba Elena, ¿cuánto lleva Gendes? Le digo, bueno, 17 años de manera formal, 22 de manera no formal. Pero fíjense, es bien interesante porque, bueno, este chisme lo ando contando yo recientemente. Soy papá de una niña de 1 año 6 meses y ya cumplió ayer. Y es bien interesante porque escucharon ahorita mi currículum, ¿verdad? Bueno, pues cuando soy papá y todo este tiempo es poner decía una amiga sexóloga, a ver si como lo dices en prosa, lo dices en verso. O sea, poner todo esto, así siendo papá, pareja, trabajar en estos temas, es complejo. Pero para mí cada vez resulta muy claro todo el tema de cuidados, de la corresponsabilidad, del afecto, ¿no? En este caso con mi hija, con la pareja, como pues sí, es poner en práctica justo mucho de lo que decimos, pero también lo bonito que es, ¿no? Alguien me decía, oye, ¿y puedes ser director y papá al mismo tiempo? ¿Cómo le haces? ¿No? De bueno, sí, sí se puede. Afortunadamente hay redes de apoyo, hay colaboradores, pero sí, lo más bonito es eso, llegar y que la niña, o cuando me la llevo al trabajo, pues que, ¿no? Esto que abre los brazos y dice, papá, ¿no? Pues claro, es muy bonito, muy gratificante. Y pues cada vez a mí se me hace muy importante, sí, decir, oigan, es fundamental, pues que trabajemos, ¿no? Con nosotros los hombres, todo este tema, justo porque, fíjense, una anécdota. Me subí a un Uber, ¿no? A un taxi de aplicación y me dice el conductor, yo traía a la bebé, la llevaba a algún lado, y me dice el conductor, y le tocó castigo, ¿verdad? Digo, ¿cómo? Sí, lo castigaron, trae a la bebé. Digo, perdón, para usted es un castigo traer a su hija, para mí es lo mejor que me ha pasado. Bueno, ya le cambió la cara al señor, no, no, sí, no, yo, bla. Pero, pues sí, creemos en este ejemplo tan sencillito.
y miles que vemos desafortunadamente día a día en nuestro país, pues la necesidad de seguir trabajando, de colocar este tema de la importancia de trabajar con hombres, sí hacia una igualdad sustantiva, pero también pues en todo el tema que tiene que ver con las violencias que ejercemos como hombres. Ah, sí, sí se ve, ¿verdad? En la pantalla. Su manita, si me la ponen, anda, está bien. Normalmente empezamos con una pregunta, ¿no? Que es esta. ¿Cómo y cuándo te diste cuenta de que eras hombre? Y no, no es para que la respondan acá, pero son preguntas que cuando las hacemos nos dicen los hombres, no, jamás me había puesto a pensar en algo así. Si ¿Cuándo me di puedes ponerlo cuenta? en si puedes ponerlo en modo presentación, por favor. Ah, a ver, ahí está. Y entonces, efectivamente, andamos por la vida, pues sin pensar esto de ser hombre, qué implica, qué impactos tiene, de dónde lo fui aprendiendo. Y esta es una pregunta que parece muy inofensiva, pero cuando empezamos a rastrear cómo me di cuenta, cuándo me di cuenta que era hombre, pues empezamos a hablar de los mandatos tradicionales, en este caso, pues de género, ¿no? Para los hombres. Y a partir de ahí empezar a ver, sí, había esta diferenciación, prohibiciones que seguramente tenían. Yo les comparto, yo recuerdo cuando era muy pequeñito, yo que tenía 3 4 años, me subía a los zapatos de mi mamá a los tacones, ¿no? Y me ponía su bata, me quedaba grandísima, obviamente. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía, no, tú no te pongas zapatos, tú eres hombre, tú eres niño, ¿no? Ponte los zapatos de tu papá, me decía. Eh, y eso todavía lo recuerdo, ¿no? Y era como, pues, que no puedo ponerme los zapatos de ella, ¿no? Y cuando hacemos esta pregunta, así para muchos hombres, es empezar a hacer esta reflexión, ¿no? De qué me dijeron, cuándo me dijeron, y desde ahí es importante mirar la importancia, sí, de informar, pero también de ir generando este proceso de reflexión interna, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta que ahí se queda, ya cuando, si ustedes la quieren aplicar en sus grupos o a sus familias, estaría muy bueno. Gendes es una organización de la sociedad civil, que es el Género de Desarrollo, y sí, pues nos dedicamos a, entre muchos temas, a investigar, a atender a hombres generadores de violencia. Hemos sido parte de la política pública del país, desde la co-creación de modelos para trabajar con hombres agresores, desde Secretaría de Salud, después desde la CONAVIM, modelos que han sido adaptados a centros de reclusión y pues también ahí con eh, la universidad, con la UNAM y la UDG. Más muchas guías que podrán ahí, si se meten a la página de Gendes, hay mucho material, porque la idea también es que desde Gendes seamos una proveedora de metodologías. El más reciente trabajo que se tiene es algo que se llama Escuela de Buen Trato, que justo es trabajar el buen trato con hombres jóvenes de secundaria, pues tan necesario y tan fundamental. Ahí está toda una metodología que la publicamos ya después de 4 años de trabajar. Al fin decidimos, está ahí publicada. Entonces, bueno, eso hacemos en Gendes, eso somos en Gendes. Y entremos de lleno, porque tampoco tenemos mucho tiempo, para hablar qué son las masculinidades. Seguramente mucha gente de acá tiene esta claridad. Vamos a ver dos definiciones, una que nos da InMujeres, que nos habla, pues sí, que la masculinidad es esta construcción social y que nos va diciendo cuáles deben ser esos valores culturales sobre la práctica masculina, ¿no? Cómo los hombres se van a asumir, vamos a sentir, vamos a pensar, vamos a actuar y nos vamos a relacionar en lo social. Por lo tanto, bueno, pues va a ser algo que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Y lo vamos a ir poniendo en práctica. Ahora, estando tan rodeado de bebés, tengo muchos ejemplos, ¿no? De papás, de cómo yo veo el trato y fíjense, hasta el tono de voz que utilizan para referirse
a sus hijos hombres y a sus hijas mujeres es bien distinto, ¿no? O sea, ya no digamos el trato, que puede ser a lo mejor desde su mirada más común, pero el tono de voz, ¿no? Es esto que a veces es tan imperceptible, tan sutil. Muchas veces este tono de voz para los niños es más fuerte, ¿no? Y cuando el tono de voz lo dirigen hacia las niñas, es un tono de voz más bajito, más delicado, más suave. Y lo pongo como ejemplo porque justo son estos aprendizajes que claro que se van incorporando y a partir de ahí los vamos poniendo en práctica. Entonces, es bien interesante ver cómo muchas de estas situaciones que vivimos son parte de este gran aprendizaje que tenemos y parte justo de toda una base cultural, histórica, social y que se va moviendo. Al día de hoy, seguramente lo saben, vemos ahora grupos grandes de jóvenes, de hombres jóvenes de secundaria, tanto de quinto, sexto año de primaria, con una mirada muy, decimos, desde un machismo reforzado, un neomachismo, ¿no? Como si fuera toda una parte de retroceso y hablando con muchos de estos hombres jóvenes que tenemos ahí una investigación que está por salir, pues justo muchos nos dicen, es que esto de ser macho está mejor porque pues vamos teniendo, ¿no? Este control, poder y además estas muchas ideas que nos dicen ahora luego son difíciles de llevar y las feministas, ¿no? Empiezan ahí con muchas ideas que dicen estos hombres jóvenes, que lo que encontramos es que hay mucha desinformación y mucha falta de sensibilización para trabajar con ellos. Entonces decimos, claro, si no hay una información adecuada respecto al tema, y tampoco hay una sensibilización, pues va generando mucho de esto que al día de hoy vamos viendo con estos hombres jóvenes. Y hay un concepto, una definición que una de las autoras clásicas en el tema, Raewyn Connell, da sobre las masculinidades, que a mí me gusta mucho porque nos ayuda también desde ahí a pensar en acompañamientos, en intervenciones para trabajar estos temas. Esta definición que da Raywin dice que las masculinidades son ese conjunto de códigos de los significados y de las conductas que se van construyendo socialmente y se le atribuyen a lo que un hombre debe de ser. Y cuando habla de códigos, pues justo hace referencia a todos estos mandatos tradicionales que encontramos, que podrán ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, acá algún mandato que podrá ser distinto en Mérida, que podrá ser en Cusco, pero existen estos mandatos para los hombres. El significado es la manera en que vamos a incorporar ese código o no, o lo podemos incorporar y a lo largo de nuestra vida identificarlo y dejar de que tenga ese significado para nosotros. Cuando ese código lo incorporamos, lo aprendemos y tiene ese significado para nosotros, pues la conducta será la que sea visible para nosotros. Entonces acá podemos ver muchos códigos como el tomar alcohol, porque es lo que te hace hombre, evidentemente el tema de la violencia, ¿no? Esto trabajando con hombres jóvenes ahora, ¿no? En secundaria decía se iban a pelear unos chavitos y decía, es que yo no me voy a dejar. ¿No? ¿Dónde está mi honor? Decía, ¿dónde va a quedar mi honor? ¿No? O sea, ahí vemos como un código del honor masculino, pues lo incorpora a su significado y a partir de ahí él dice, yo voy a defender mi honor pues a golpes, ¿no? Entonces, pues tiene un significado para este hombre joven ese código y desde ahí reproduce la conducta. Y decía yo que es bien interesante porque si logramos identificar nuestros códigos, nuestros mandatos machistas, esos aprendizajes que vamos incorporando, pues va a ser más fácil de darle un significado distinto, de dar una resignificación y entonces mover esta conducta pues, que no deseamos, que es del maltrato, y llevarla justo a una conducta de cuidado, de buen trato, de corresponsabilidad. Dicho así tan rápido en estos momentos suena sencillo, pero bueno, es gran parte del trabajo que hacemos. Ver qué mandatos tenemos, cómo han impactado en mi vida y en la vida de la gente que nos rodea y dar significados distintos.
Y bueno, la misma autora Raewyn Connell pone este concepto que es de los más que nos preguntan, ¿no? A qué hace referencia esto de la masculinidad hegemónica? Bueno, pues tiene que ver con una forma de vivir esta masculinidad que el objetivo será el abuso de poder y la imposición sobre otros hombres que considere menos que yo, distintos, y sobre las mujeres, niñeces, ¿no? Adultos mayores. Hay un hombre con el cual ahora está jalando a muchos hombres jóvenes que le llaman el temach, y justo él dice, pues seamos hombres machos alfa, ¿no? Dice, tengamos este poder sobre las mujeres y sobre otros hombres, en fin, hacen rituales ahí, ¿no? Para tener este control y este poder. El tema es que, pues sí, tiene muchos adeptos, ¿no? Muchos seguidores, muchos hombres jóvenes. Y hablando con muchos de estos hombres jóvenes que estaban en estos lugares, decían algo bien interesante, porque decían, estos grupos, ¿no? De la machósfera, del Temach, ahí me sentía visto, ahí me sentía reconocido. ¿No? Siendo que en otros contextos, en su escuela, en sus familias, decían, ahí no, ahí ni me veían. Me empezaron a ver cuando estaba en estos otros grupos, ¿no? Entonces, bueno, pues nos va dando pistas de hacia dónde podamos ir trabajando justo con estos hombres jóvenes y cómo movernos de esta masculinidad hegemónica, que para nosotros es el machismo, ¿no? Como un sistema que va a promover estas creencias, conductas y prácticas de este abuso de poder, de esta opresión y la desigualdad de mujeres, niñas y otros hombres. Formas de machismo, y veremos más adelante cómo más allá del machismo que puede ser muy visible para nosotras, pues está esta idea del machismo cotidiano como tan sutil, tan a veces imperceptible, pero que está muy presente también en mucho de nuestras formas de convivir y de actuar. Eh, Algo fundamental que vemos es esta socialización justo de género y específicamente del machismo. Cómo vamos reforzando estos aprendizajes. Ahora nos decían grupos desde preescolares empezamos a hacer esta investigación, primarias y secundarias, la hicimos en 4 ciudades del país. Y nos decían, pues sí, no solo reciben estos mensajes, que es algo que ya sabemos, no solo de mamá, de papá, de las personas cuidadoras, del personal docente, del personal administrativo de las escuelas, hasta del don, ¿no? Pues que se dedica a limpiar o, ¿no? A barrer los baños, etcétera. Siguen siendo estas figuras irreferentes, estas personas. Y es importante mencionarlas porque también luego hacemos mucho trabajo en escuelas con docentes y nos olvidamos de esta parte, de estas personas que son fundamentales para estos jóvenes, que es este personal de apoyo de intendencia. Y si le sumamos, pues toda la cuestión de los medios, ahora de las series, obviamente de las redes sociales, las amistades. Una pregunta que antes, se acordarán, cuando decían, cuando trabajábamos sexualidad hace muchos años y les preguntábamos a los jóvenes quién era su primer referente, se acordarán que decían que era el amigo, ¿no? Eran los pares. Hasta hubo una campaña, ¿no? De trabajo entre pares. Y ahora el referente pues, son las redes sociales. ¿No? Ya no es el amigo se volvió el segundo lugar. El primer referente lo tienen ahí a la mano y son las redes. Y otra vez, aparecen temas en donde nos dicen los hombres jóvenes, pues yo me siento solo porque no hay nadie en casa, o porque me dejan, ¿no? Solos, se fueron a trabajar, etcétera. Y pues quien me acompaña son las redes sociales. Y a partir de ahí aprenden, ¿no? Muchos de esta socialización, pues que justo es donde podemos ir incidiendo. Este es un estudio que se hizo en nuestro país, que digamos que es el antecedente de este que estamos por sacar, y este se llamó La Caja de la Masculinidad. Se hizo con hombres jóvenes de bachillerato y de universidad. Una de las principales preguntas era, ¿para ti qué es un hombre? Y muchas de estas frases
son las que dijeron en primer lugar. No llora ni expresa emociones. Es agresivo, es dominante, gusta de ejercer control, sobre todo en las mujeres. No demuestra miedo ni vulnerabilidad. Valiente, atlético, fuerte, heterosexual. No necesita ayuda, exitoso proveedor y no actúa como niña. Si nos vamos a muchas de estas y las vamos categorizando, el que sigue apareciendo como número uno y como con mayores mandatos es todo el tema de las emociones. El no contactar, el no expresar estas emociones, y que la única que se permite es el enojo. Pero temas como la tristeza, el miedo, el sentirse con este dolor, el sentirse vulnerable, pues no son de los elementos que desde una mirada tradicional para estos hombres nos hace ser hombres. Y muchas de estas otras emociones, pues las vamos guardando. El otro rubro que puede aparecer con más respuestas tiene que ver con toda justo la parte de la heterosexualidad y la parte de la fortaleza, de la firmeza. No aparece aquí, pero una de las frases que fueron apareciendo también, sí, es la idea de la erección, de tener este cuerpo duro, no solo en el pene, sino también, ¿no? en el músculo, en el cuerpo. Y el tercer rubro es toda la idea de lo que le llaman éxito, del tema económico, del tener un auto, muchas mujeres, armas, etcétera, ¿no? Como son los que siguen apareciendo en estos mandatos de la masculinidad tradicional. Y a partir de ahí, pues que se generan estos pactos patriarcales, ¿no? Tenemos ejemplos muy claros al día de hoy en la política de nuestro país donde se apoya, ¿no? a un diputado, ¿no? Cuauhtémoc Blanco, y vemos ahí como todo lo que se arma. Bueno, pues ese es un ejemplo a nivel nacional, pero vemos muchos en distintos lugares de cómo nos vamos apoyando entre hombres, decimos nos vamos coludiendo, ¿no? Entre hombres para tener este pacto. Decía un hombre en una empresa, dice, es que si yo digo lo que sé, pues también a mí me van a decir. Él decía, yo también tengo la cola larga, entonces mira, mejor me quedo en silencio, no vaya a ser que también me toque a mí. Entonces sí, creo que este pacto, como las compañeras desde el feminismo lo colocan muy bien, ¿no? El silencio nos hace cómplices, entonces sigue siendo otro de los elementos y de los mandatos que aparecen en el trabajo que vamos haciendo. Algo importante es ver cómo todos estos mandatos tradicionales los vamos incorporando y nos volvemos un factor de riesgo. Un colega, bueno, un colega que trabaja masculinidades, él es médico, Benno de Kaiser, pues justo coloca este tema, ¿no? Cómo como hombres, al seguir esta mirada muy tradicional, nos volvemos un factor de riesgo para nosotros y para la gente que nos rodea. Entonces vemos cómo en la parte de los temas de salud, pues esta idea de ser fuertes, poderosos, invulnerables, ¿no? Nos lleva a retrasos en la atención, a no ir a temas médicos. Hace poco estábamos en una reunión con gente del IMSS Bienestar y nos hablaban justo de esto, cómo al día de hoy, pues siguen llegando los hombres muy tarde a temas para atender la presión arterial, infecciones de transmisión sexual y todo un tema de tanto de problemas de corazón y de obesidad, ¿no? O sea, como los temas que van apareciendo, al menos en Ciudad de México, y nos decían, hagamos algo, o sea, porque muchas de estas situaciones, claro que se pueden prevenir, pero no van los hombres. Entonces, bueno, siguen apareciendo al día de hoy muchas de estas situaciones, y cuando hablamos con los hombres acerca de la salud, pues justo, es como, pues no me va a pasar nada. Yo escucho mucho en hombres esta frase que dicen, yo me creía Superman, ¿no? Esta idea de ser invulnerable y pues tiene su consecuencia. Llegamos a buscar ayuda ya cuando tocamos fondo o a veces es demasiado tarde. Y justo ese es un costo. La idea de tener estos privilegios de esta masculinidad tradicional
es una trampa, porque nos va poniendo en tensión, en presiones constantes, tiene impactos en nuestra salud física, emocional, sexual, y a partir de ahí, pues decimos que al final va teniendo un costo amargo para nuestras vidas, porque pues va teniendo esta consecuencia de enfermarnos, de quedarnos solos, de el daño que vamos teniendo a nivel emocional y a nivel de pareja, a nivel relacional. ¿Sí? Entonces, bueno, es importante siempre mencionar a los hombres con los que trabajamos esta idea del privilegio y cómo es que se relaciona con este costo o impacto que vivimos al seguir estas ideas muy tradicionales de ser hombres. Algunos de estos impactos, esto, la falta de autocuidado, ¿no? Depresión, seguramente les ha tocado a ustedes ver cómo después de pandemia, en Gentes pusimos una línea telefónica durante pandemia para atender casos, ¿no?, de violencia y que nos hablaron los hombres. Después de pandemia, la línea la dejamos y al día de hoy sigue estando como una estrategia para que los hombres llamen, ¿no?, y se comuniquen con nosotros. Al día de hoy, evidentemente ya disminuyeron las llamadas en comparación de pandemia, pero las llamadas que llegan hoy, en su gran mayoría, casi que en el 80% son temas de depresión, derivados de falta de empleo, temas de ruptura de pareja y el tema es que no buscaron alguna ayuda, ¿no?, en algún momento y cuando nos llaman tienen el agua hasta acá, ¿no? Están en un tema pues, grande, ¿no? Con tristeza, con dolor ahí al fondo y que no, nunca lo hablaron, ¿no? Y entonces, bueno, desde ahí se da este apoyo, ¿no? Para trabajar con ellos, se derivan también. Bueno, y algo que también vemos cada vez más es estas conductas de riesgo, ¿no? Como esta idea de como le llaman, la necromasculinidad, de cómo la muerte está muy a la mano con todas estas ideas muy tradicionales de ser hombres y pues vivir en el riesgo, ¿no? Muchos hombres jóvenes, esto nos tocó escucharlo tanto en Zacatecas y en Michoacán, pues sí, que lo que más persiguen o su ideal es ser parte de estas redes o cárteles del narcotráfico, porque pues a partir de ahí, aunque llevan riesgo, pero van a obtener mucho de estas ideas muy tradicionales, que es el dinero, las armas, y dicen ellos el poder. Entonces, bueno, si se fijan, son como varias situaciones a nivel social que se van como acomodando para que esta idea y vivencias de la masculinidad tradicional desafortunadamente esté como muy, muy presente. Sabemos estos impactos hacia las mujeres, evidentemente, las violencias, ¿no? Y ahora cada vez más la violencia digital, con todo lo que le llaman la machósfera, ¿no? En donde en las redes sociales hay cualquier cantidad de ejercicios de violencias hacia las mujeres en la total impunidad. Y a partir de ahí, esto, compartir imágenes, hablar de mujeres y tampoco pasa nada. Los acosos y hostigamientos que nos llegan mucho a Gentes por temas de acoso y hostigamiento de empresas privadas y de universidades y evidentemente las violencias extremas como los feminicidios. Por todo esto, pues creo que sobra decir por qué es importante tener este enfoque en masculinidades. En Gentes hablamos que este enfoque en masculinidades nos ayuda a revisar, a identificar los privilegios y los abusos de poder derivados de esta idea de la masculinidad hegemónica y a partir de ahí hacer intervenciones. Hace ya algunos años, como un ejemplo, nos decían en algún estado de la República, en una universidad pública, pues que había muchos embarazos en una generación, en la Facultad de Veterinaria, fue donde fuimos a trabajar. Y nos decían, hay mucho embarazo en mujeres y hemos hecho de todo con ellas, y así lo dijeron, pero siguen saliendo embarazadas, ¿no?
Ajá, ya tan solo la palabra, ¿no? Salen embarazadas. Y la pregunta fue, ¿y qué han hecho con los hombres? Nada. ¿No? ¿Hay que hacer algo con ellos? Nos dijeron. Sí, evidentemente. ¿No? Entonces, cuando hablamos de un enfoque en masculinidades, es poner este énfasis en lo que nos compete en todos estos situaciones o fenómenos que generalmente, pues sí, han sido atendidos para las mujeres y qué bueno que lo han hecho, pero pues evidentemente falta la otra parte. Para ir cuestionando muchas de estas ideas de que a mí no me pasa nada, de que yo puedo controlar la eyaculación, ¿no? Y si yo, o no se siente lo mismo con etcétera, muchas cosas que dicen, como enfocarse en el tema también de la salud sexual, eso nos referimos como darle esta mirada y este enfoque en las masculinidades, ¿no? A partir de ahí, muchas de las ideas que trabajamos del por qué trabajar con los hombres, pues tiene que ver al menos con estos cuatro elementos. Uno de ellos es la corresponsabilidad, que no solo tiene que ver con cómo organizamos la vida en casa, sino también la vida en general, dentro de la familia, dentro de las parejas, y también cómo cuestionar estos roles de género para que también en espacios públicos podamos vivir esta pues responsabilidad compartida, hacernos cargo de esta corresponsabilidad. Específicamente cuando hablamos de casa, pues dejar de decir, ¿no? Esto que seguramente escuchan de, es que yo sí le ayudo, ¿no? A mi mujer, ¿no? No, bueno, hablamos de una corresponsabilidad, es tarea de todas las personas que viven en ese espacio. Hablamos de la importancia del tema de los cuidados, que cada vez se hace más presente también en los discursos. Ahora, bueno, que se habla, ¿no? De la posibilidad de crear un sistema nacional de cuidados y que para nosotros los hombres y cuando lo trabajamos, pues no solo son tareas de los alimentos, de la limpieza, también el cuidado de las niñeces, pero todo lo que tiene que ver con hacernos cargo también de todo un tema de atención escolar, ¿no? Siguen al día de hoy las escuelas para padres, siguen siendo escuelas para padres, ¿no? Siguen todavía al día de hoy el cuidado de personas adultas mayores, de personas con alguna enfermedad, de la administración del hogar, en fin, como todas estas actividades. Ahora, hablando de las diversidades familiares, nos decían, estábamos trabajando en el Banco de México, en Banxico, y había muchas personas jóvenes y nos decían, oye, yo no tengo pareja, yo no tengo hijos, hijas, ¿no? ¿A mí qué? O sea, ¿no? Y decían, bueno, pero ahora están los perrijos, están los gatijos, y también es una actividad que luego se deja que las mujeres, ¿no? Se encarguen de, pues tú saca al perro, pues tú llévalo a vacunar, ¿no? O sea, es volver a dejar esta responsabilidad ahora en las mascotas. Eh, y en estas diversidades que vemos, hasta en temas de los famosos roomies, ¿no? Es como, bueno, pero pues no somos pareja, sí, pero somos roomies y compartimos un espacio y me estás dejando a mí toda la chamba, ¿no? Dicen algunas roomies donde sus roomies son hombres, ¿no? Entonces, bueno, es ver cómo este tema de los cuidados pues va mucho más allá y cómo van de la mano la corresponsabilidad que habla de esta responsabilidad activa, más el hacernos cargo de muchas de estas tareas. Un ejemplo muy concretito que me hace mucho sentido, ¿no? Una pareja, yo creo que habrán tenido unos 60 años, mujer y hombre, y decía ella, a mí me da gusto que venga mi esposo y me acompañe al tianguis a comprar cosas, pero más me gustaría que él supiera si en la casa hace falta queso, por ejemplo, y qué queso compramos. A mí me gustaría que él supiera si hace falta leche, ¿no? Y le decía, nos hace falta, yo creo que lo dijo hasta un doble sentido la señora, pues dice, ¿nos hace falta huevos en la casa? ¿No? Y el señor le dice, pues no sé, la verdad no me fijé, ¿no? Entonces le dice, ¿ya ves?
Y le dice él, sí, pues, pero yo vengo con el carrito, yo lo vengo jalando. Dice, sí, está bien. Dice, pero ¿qué tal que te involucras un poco más? ¿Qué tal que sabes qué más hay en el refrigerador? ¿No? Entonces, sí, a eso nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de trabajo con responsabilidad, cuidados, decimos en este hilar fino, en este meternos a las sutilezas, en donde encontramos a hombres que nos dicen, bueno, yo sí lavo el baño, pero la taza que la lavé ya, ¿no? Yo lavo a lo mejor el lavabo, ¿no? Pero estas otras actividades se hagan cargo ellas. Entonces, bueno, pues Magnolia dice, es muy raro que un padre se encargue de cuidar a un hijo con discapacidad. Claro, esa tarea puede ser demasiado pesada y frustrante. Sin embargo, las madres lo hacen por años o toda su vida. Y aquí hay todo un tema, porque efectivamente, hablando con papás en Tijuana, fíjense, había muchos papás que nos decían, eso nos llamó la atención de allá de esta ciudad, nos decían, nosotros sí queremos ser parte de este trabajo de cuidados y de hacernos cargo, y varios decían, por ejemplo, ir a la escuela, ir a las juntas de padres. El tema es que las maquiladoras y las empresas no nos dejan, tampoco podemos salir, ¿no? Y es cierto, ¿no? Y también decían, entonces lo compensamos haciendo otras actividades cuando llegamos. Pero sí, efectivamente, el trabajo, sabemos, tiene que ser desde muchos lugares, o sea, sí directamente en lo individual con las personas y también con las instancias, con las empresas. Por ejemplo, los días de paternidad, ¿no? ¿Cuántos días se dan? En fin, ¿no? Como todo lo que implica todo este trabajo. Y al revés, se acordarán que, por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional, cuando saca su política hace muchos años de paternidad, pues los hombres no lo tomaban, ¿no? Y había que darles taller para decirles qué implicaba esos días de paternidad. Y había hombres que nos decían, ay no, yo mejor no pido los días de paternidad, está muy cabrón estar ahí con el bebé, no, yo mejor me quedo aquí en la chamba, ¿no? Y era, no, a ver, ¿no? Se trata de justo estar, ¿no? Colaborando. Bueno, el tercer elemento, el cuidado de nuestra salud, el autocuidado para no ser una carga, que generalmente, efectivamente, se lo dejamos a las mujeres, ¿no? A las hijas, el cuidado de los papás, eh, ¿no? Hola Isabel, dice, usualmente nos toca a las mujeres cuidar a padres, ¿no? Madres de edad geriátrica, y vivimos con esa carga invisible que nosotras mismas nos cargamos. Dice Sebastián que mi audio está teniendo interferencia. Ay, pues yo espero que... ¿Voy bien? Háganse así, si voy bien, así más o menos. Voy bien, ok. Y cuando hablamos del tema de violencia, desde Gendes hablamos del tema de buen trato, cómo identificar muchas de estas formas de violencia, dejar de desnaturalizarlas, visibilizarlas y pues justo trabajar en esta que le llamamos responsabilidad activa, que está en esta otra lámina. Es decir, estos puntos anteriores lo que nos llevan es a crear estos entornos seguros para las mujeres, para las niñas, los niños, también para nosotros los hombres, y algo que es fundamental, la promoción de nuestra responsabilidad activa, es decir, dejar de estar culpando a otras personas o al medio y hacernos cargo de lo que nos toca y compete. Y desde ahí, pues para generar este respeto entre todas las personas. Fundamental en el trabajo que hacemos con nosotros los hombres el cuestionar, decía yo, los privilegios, ¿no? Que tenemos desde distintos lugares. Vaya, hasta hablar de estos temas nos da nuevos privilegios también. Entonces, sí es fundamental estar cuestionándonos y revisándonos desde cuáles son estos ejercicios. Sobre todo porque hablaba yo hace un rato de estos machismos cotidianos, ¿no? De estas actitudes y acciones de violencia que podemos encontrar que pueden ser muy sutiles que están, ¿no? En lo diario. Mencionaba, por ejemplo, ahí Isabel esta carga, la carga mental que muchas veces también se las dejamos a ellas, ¿no? A ustedes. Y desde acá luego nos desentendemos o nos desresponsabilizamos. Entonces es bien importante mirar, sí, o sea, qué ejercicios puede ser que al día de hoy haga, ¿no?
capaz que no ejerce estas violencias como muy tradicionales o visibles, ¿no? La física, la verbal, pero seguramente algún ejercicio desde el machismo cotidiano puede ser que esté presente. Y eso, bueno, es gran parte de lo que podemos ir trabajando desde lo que hacemos con los hombres. Hay algo que se llama actitudes irresponsables desde todo este trabajo del machismo y que seguramente te ha tocado escuchar donde negamos, ¿no? Negamos cualquier ejercicio de violencia. La más común es culpar a otras personas, no solo a ellas, puede ser el medio, al gobierno, el calor, lo que sea, ¿no? Pero siempre la responsabilidad va para allá. Minimizar, hacer menos el hecho de violencia o hacerme cómplice, coludir, me decía hace un rato. Y es bien importante identificarlos porque todo lo contrario, pues es hacerme cargo, ¿no? Responsabilizarme yo y desde ahí empezar a hacer a esto que decimos, ¿no? Como esta oportunidad del cambio. Y algo que sabemos al día de hoy es que si identificamos estos mandatos culturales, tenemos esta posibilidad de identificar estas conductas que van generando este impacto y este daño, visibilizar esas violencias y desde ahí atenderlas. También sabemos que cuando empezamos un autocuidado, vamos generando un cuidado para las personas que nos rodean, para las parejas o las familias. Y es fundamental el diseño de estas políticas públicas que sigan involucrando a los hombres en la igualdad. En Gendes tenemos materiales que hablan justo de cómo en la política pública incluir el tema de los hombres y las masculinidades. Igual luego se les paso a Paco para que las pase por ahí, ¿no? A ustedes si las tengan. Si no, en la página de Gendes, ahí viene, ¿no? Bueno, todo esto apunta a tener realmente una igualdad real, una igualdad sustantiva, ¿no? Donde todas las personas puedan tener esta posibilidad de acceder y ejercer sus derechos como una vida libre de violencia, ¿no? Gran parte de todo el trabajo que apuntamos justo es eso, cómo podemos hacer para que existan esta igualdad en nuestro país, que pues luego parece que damos como avances, luego hay retrocesos, pero bueno, el trabajo es fundamental y tenemos que seguirlo haciendo, tenemos que seguirlo promoviendo, ¿no? ¿Qué nos toca? Seguir teniendo estos espacios de reflexión, sí para hombres en distintos lugares, niveles. Les decía yo del trabajo que hicimos en el Banco de México, y ahí fue trabajar con los altos mandos, ¿no? Con los funcionarios de ahí, crear estos grupos, estos espacios de hablar justo del abuso de poder o del poder que pudieran tener desde ahí. ¿Y qué pueden hacer estos hombres? Decimos, si ya están ahí, si están en estos espacios de poder, ¿qué pueden hacer desde ahí para generar espacios de igualdad y espacios de cuidado y de buen trato, ¿no? Cómo utilizar ahora, digamos, ese poder al favor de estos temas, ¿no? La capacitación, replicar iniciativas o buenas prácticas que puedan haber sido en algún contexto. Y algo que decimos mucho, el cambio cultural, cómo promover esta responsabilidad en nosotros los hombres para desde ahí, pues, ir identificando y que trabajen con otros hombres. Hay algo así como está el pacto patriarcal, que sería lo contrario, algo que le llamamos el hombre imán, ¿no? Este hombre que puede tener mucho arrastre, muchos seguidores, y desde ahí que este hombre vaya jalando a hombres, pero desde esta mirada muy orientada al cambio, muy hacia la igualdad y hacia la no violencia. Bueno, pues desde ahí gran parte del trabajo. Fíjense, pero ahí hay un gran dilema, porque luego hemos encontrado qué figura pública puede ser realmente un hombre así en nuestro país, ¿no? ¿Quién? ¿Qué campaña puede haber ahí? Les voy a contar un chisme. Hace ya algunos años teníamos a este actor Tenoch Huerta, ¿no? Antes de que se supieran muchas cosas, ¿no? Nos detuvieron en una campaña porque justo iba a ser su película de Aquaman. Entonces dijeron, no, 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 espérense. Pues despuesito, ¿no? Me llegó un montón de cosas y digo, no, qué bueno que no pasó. Pero bueno,
justo ahí hay todo un tema, ¿no? ¿Quién puede ser ese modelo o referente, ¿no? Dice Marcela, ¿qué tantos casos ven en gentes de hombres jóvenes y no tan jóvenes que están impactando en la machosfera? Cada vez más, Marcela, cada vez más están llegando estos temas de la machosfera que antes la veíamos un poquito más lejana, pero ahora cada vez es más y sobre todo en etapas de secundaria, ¿no? Los talleres y charlas de este tema deberían medianamente de hombre cis hetero, puede ser muy variable, ¿no? Nos ha tocado de todo. O sea, sí puede ser alguien cis hetero, pero también, ¿no? Y hay compañeros que se asumen homosexuales, incluso trans, y que van a las escuelas y trabajan y no hay ningún problema. Es muy variable, depende mucho, ¿no? Como el trabajo y hacia dónde va dirigido. El objetivo, pues, es ir creando estos modelos alternativos que nosotros en Gendes hablamos en donde no exista este control, ¿no? De más bien dejar de abusar de ese poder, generar una conciencia y un autoconocimiento y promover este proceso de ir en esta masculinidad en evolución, decimos, ¿no? Desde un respeto, desde un cuidado y llegar a esto que mucho hablamos, una masculinidad alternativa. Estas formas de ser hombres que se basan en el respeto, en la igualdad, en el cuidado, en donde como hombres podamos tener esta elección de vivir sin ninguna forma de violencia, compartir la responsabilidad y desde ahí pues entender que no podemos ser, ¿no? Como esta idea como ahora dicen, ¿no? Este macho alfa, sino desde ahí cómo vivirnos como hombres y entender algo que es fundamental, que también la masculinidad alternativa no es un lugar a donde llegar, sino también es un proceso continuo, ¿no? Y de día a día de estar trabajando con nuestras propias vivencias. Eh, Fomentar investigación, ¿no? Que a mí se me hace bien interesante, bien importante como uno de los pasos, ¿no? Como de seguir trabajando y la sensibilización a profesionales de la educación, salud, justicia, en fin, como a todas las personas dar este trabajo y esta sensibilización para nosotros se hace fundamental en el trabajo. Promover estos estilos de vida respetuosos y generar iniciativas grupales que vayan motivando a los hombres a asumir la responsabilidad. ¿Sí? Decimos esto, no está garantizada, ¿no? La igualdad, sabemos que los avances que pueda haber, puede ser que haya retrocesos, entonces, bueno, serán procesos que día a día habrá que seguir construyendo y sostenerlos. Em, Listo. Fue rapidísimo, se fue el tiempo, ¿no? Dejo aquí hasta acá para si hay preguntas y con el compromiso de compartir muchos de los materiales que fui diciendo, se los paso a Paco el día de mañana para que los puedan tener. Puedes dejar de compartir. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Hay algunas preguntas en el chat que no las viste. Dijo Isabel Pérez, usualmente nos toca a las mujeres el cuidado de padres y madres en edad geriátrica o cuando ya cuentan con alguna discapacidad. Vivimos esa carga invisible que nosotras mismas nos cargamos porque muchas veces ellos ni se acercan. ¿Algún comentario al respecto? Sí, de hecho, sí, creo que sí lo leí, Paco. No, leíste el de Magnolia. Ajá, bueno, sí, y sí, comentaba que es cierto que se deja mucho la carga a las hijas, incluso y en la vida real, ¿no? Lo que vemos, a las cuñadas, a las nueras, y están haciéndose cargo también de los adultos mayores. Y entonces es gran parte del trabajo que decimos, como el trabajo de cuidados no solo es con las niñeces, sino también y no solo con los adultos mayores, sino también con personas enfermas, ¿no? De cualquier edad, y la importancia del cuidado, que otra vez topa ahí con todo un tema que nos ha tocado, ¿no? Estando en instancias públicas, decir, oye, sí, yo tengo a mi hija enferma, a mi hijo enfermo, pero tampoco puedo salir,
no dan este acceso, decía un hombre, una vez me dijeron, bueno, ¿qué no tienes pareja? ¿Qué no tienes esposa? ¿No? Entonces, claro, es como trabajar desde todos los ángulos posibles, ¿sí? Eh, Ligia, pues me hizo recordar a Luis Bonino porque puso los macro y micro machismos, puso Ligia Vera desde Mérida, Yucatán. Sí que ahora los micro machismos, ¿no? Les llamamos machismos cotidianos. Claro. Porque Luis, Luis Bonino, cuando hace todo su trabajo de los micromachismos, muy importante porque fue colocando estas violencias sutiles o imperceptibles, hacía solo referencia al ámbito de pareja y de familia. Cuando las compañeras, Erendira de la Garza, si mal no recuerdo, ¿no? Va colocando la importancia de hablar de los machismos cotidianos, espérame, no solo pasa en la familia ni en la pareja, ¿no? Pasa en el público, en la calle, en la escuela, en el trabajo. Pasa en lo cotidiano, dicen ellas, ¿no? En la vida cotidiana. Entonces dejemos de hablar que es micro machismo para hablar de los machismos cotidianos. Entonces sí, están ahí como muy presentes. Cuando comenzaste a platicar y hablaste de tu experiencia de ser padre y tener una hija y lo que te dicen, bueno, pues a ver si como roncas duermes, las sugerencias que le das a toda la gente ahora que tienes una hija, cómo vas a hacerla, me hiciste recordar a mí también, nada más que yo hace 40 años con dos hijas, pero como yo trabajaba como conferenciante o como profesor, pues me podía llevar a las hijas a donde Ujú, ujú, estuviera. Y hubo gente que me trataba con mucha condescendencia. Yo creo que decían, este pobre estúpido no sabe qué hacer. Y hasta me ofrecían aventón en las calles para, por si quería, porque andaba yo en camión, ¿no? Pero me trataron muy, muy bien. Mucha gente medio se reía, pero lo que sí sé es que quienes no conviven con sus criaturas desde la más tierna infancia, se pierden unas cuestiones maravillosas. Yo creo que es de lo que más he aprendido, la convivencia que tuve que llevar a cabo con mis hijas. sí, Es, la verdad es que es bien bonito. Rosa Jimena dijo, sí suena muy interesante, pero ¿cómo lograron que los hombres asistieran a los talleres? Y ella misma agregó, ¿era obligatorio dentro de la institución asistir a los talleres que realizó Gendes? Hay de todo. En Gentes llevamos muchos procesos estadísticos, bases de datos. Justo por mucho tiempo atrás, y con toda razón, pues el no creer en el cambio en el trabajo en los hombres. Y los datos ayudan mucho, tanto cuanti como cualitativos. Sabemos que hay un 80% de hombres que son enviados, ¿no? Por distintas situaciones. Y hay un 20% que llegan por su propia voluntad, por su propio pie. Aún ese 80% en los procesos de atención que llevamos en Gendes, hay un lapso de 4 sesiones, que es lo que ya hemos visto, que son las más complejas, pero pasando la quinta, baja la resistencia, ¿no? Y empieza como la comunidad de grupo a apoyar. En esas 4 sesiones, sí, hay deserciones, sin embargo, hay permanencias y son las que se sostienen. Ok. Te pregunta María Elena Moreno, ¿qué opinas de que los feminicidios han ido en incremento? Varias cosas, hemos tenido varias reflexiones al respecto también en el trabajo que hacemos y en Gendes, y tiene que ver con que también hay más denuncia, ¿no? Capaz que siempre han estado altísimos, ¿no? Y ahora hay muchas más denuncias, y yo creo que 11 o 12 incluso, que son el promedio que sabemos, yo creo que se queda corto realmente en la vida real, ¿no? En lo que vivimos, que hay muchos que todavía no llegan a ser ni siquiera, pues, ni siquiera puestos o denunciados, ¿no?
Y también lo que vemos, hay un incremento en todo el tema de narcotráfico y todas las redes que existen. Eso evidentemente impacta pues también en las mujeres, ¿no? Escuchando entrevistas de ex cabecillas o líderes de narcotráfico, pues sí, primero es el tráfico de armas, segundo es el tráfico de mujeres. En estos campos, ¿no? Que llaman de exterminio, decían también las mujeres jóvenes, pues las llevaban para dos cosas, para temas sexuales, temas de servicio, y ambas las mataban. Entonces va muy ligado a ver, y no es como decir que no es como derivado del machismo, es que va en conjunto, ¿no? O sea, sí todo el tema del crimen organizado que va incrementando y fortaleciendo este monstruo que es el machismo como tal. Eh, bueno, antes de pasarte el comentario de Diana Cárdenas, yo sugeriría que le echaran un ojo a la serie, creo que son 3 capítulos nada más, de Adolescente. Está en Netflix, me parece, Y es muy, Netflix. muy, muy interesante y valdría la pena, si se comunican acá con nosotros al colegio, de reflexionar al respecto. Bueno, dice Diana Cárdenas González. Ricardo, yo veo que los hombres ni siquiera identifican sus actos violentos, ya sea pasivos o directos en sí mismos. Es decir, como una gran autocomplacencia en la que pueden ver en otros hombres sus machismos cotidianos, pero no lo que ellos mismos hacen. ¿Cómo favorecer la autoidentificación de las acciones violentas y machismos cotidianos? Sí, justo, Diana, hay un gran tema cuando empezamos en Gendes, hace ya muchos años, decía, pusimos, trabajábamos en un lugar en Ciudad de México, que es la colonia Morelos, en Tepito, o sea, lanzamos carteles que decían, si eres violento, ven a nuestros grupos, ¿no? Pues evidentemente nadie fue, ¿no? Porque no nos consideramos violentos, efectivamente. Entonces, mucho del trabajo que hacemos es informar, ¿no? Es decir, mira, esto que haces es violencia. Cuando vamos a empresas nos piden, yo decía, qué absurdo, pero es necesario, ¿no? Porque nos decían, pon un punteo, Ricardo, de qué conductas son acoso y hostigamiento, ¿no? Y yo decía, neta, ¿de verdad? O sea, pero... ¿no? Sí, ponlo, por favor, ¿no? Y entonces ya, pum, 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 pum. Entonces los hombres decían, ¿eso es acoso, Ricardo? Sí. O sea, agarrarle la cintura a la compañera y jalarla. Sí, eso es acoso. Sí, ¿no? Entonces sí, muchas veces el trabajo de Ana es hacer evidente, mostrarlo. Hay mucho enojo, hay mucha reacción, ¿no? Como también decíamos en Gendes, pues a quien le gusta que le cuestionen su privilegio, pero lo que sucede es que en muchos de estos lugares, pues también hay ya protocolos para atender casos de hostigamiento y acoso, y bueno, si no son este reconocimiento, pues llega este tema punitivo, pues, ¿no? Como desde ahí también hacer este trabajo de acción si es que bien funcionan también los protocolos. Entonces, sí, desafortunadamente hay una gran falta ahí de mirarnos y de trabajar entre nosotros. Por eso mucho lo que trabajamos también es cómo entre hombres podemos apoyarnos para dejar de ejercer estas violencias, no solo desde el lado negativo de la colusión, sino también cómo entre hombres podemos detener estas formas de violencia. Entonces, cómo a los hombres que pasan por estos procesos, muchos de ellos se vuelven como para nosotros apoyo para otros hombres, ¿no? Ya ves que a veces más que escuchen al psicólogo, ¿no? Al facilitador, pues escuchan al igual. Entonces desde ahí se va generando también este proceso de escucha, ¿no? Y la serie adolescente son 4 episodios, ¿no? Y a partir de ahí está bien interesante porque cada punto es súper rescatable para trabajar masculinidades. La semana que viene sale un podcast de Gendes sobre eso con varios compañeros especialistas y se los pasamos para que lo tengan. Bien, bueno, a mí me llama la atención desde siempre que esto de las escuelas para padres o en las escuelas para padres predominan las madres, eso por un lado, ¿no?
Y luego, por otro, cuando se habla de reproducción, y lo quiero juntar con lo que comentaste, hace falta también llegar a las instituciones y trabajar todas estas cuestiones. Cuando se habla de reproducción, y te lo hablo como médico, se piensa en las mujeres. Se apunta a las mujeres, el hombre como que es un olvidado, como que no aparece. Y en los ochentas, me acuerdo que estaba haciendo una investigación, y fui a la embajada de Suecia y me comentaban, porque yo les hablaba de la licencia de paternidad, y me decía, fíjese que acá, tan adelantados que estamos en los ochentas, la licencia de paternidad no la piden los hombres en una gran cantidad de ocasiones, ¿no? Entonces sí hace falta mucho este trabajo que están haciendo en FEMES. Dice Sebastián Rentería. La doctora Melissa Fernández propone el desuso de las categorías hombre y mujer con miras a la construcción de una sociedad posgénero. Sé que mencionabas esta línea entre la utopía y lo factible. En este sentido, la pregunta es si seguir cargando con estas categorías tiene costos más sutiles que sigan reproduciendo lógicas de una sociedad patriarcal. Incluso también problematizaba la categoría de nueva masculinidad o masculinidades alternativas y mencionaba los ejemplos de categorías que en autoras está como cyborg, cuerpos parlantes. ¿Hay alguna opinión a compartir dentro de este tema? Sí, era un gran diálogo y discusiones que teníamos con Melissa cuando colaboraba en Gendes y hasta hacíamos bromas de los cuerpos parlantes. Y gran parte de toda esta propuesta era, sí, es cierto, el tema es cómo hacemos para bajar a las realidades, ¿no? O sea, estos contextos donde están, digo yo, los hombres de a pie, los hombres de afuera, que siguen reproduciendo estas ideas muy tradicionales de ser hombres. Y si llegamos con toda esta cuestión teórica, te van a decir, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, es como si todos estos grandes constructos teóricos son súper valiosos y sobre todo era cómo hacemos para bajar a lo práctico, a lo cotidiano, ¿no? Decía un compañero, le falta barrio a tu teoría, ¿no? Bajemos y vayamos directamente con los hombres. Entonces, es muy importante, muy interesante todo lo que Melissa, ¿no? Fue construyendo. Y la idea es bajémoslo y concretémoslo a estos cuerpos, a los que están ahí directamente, a los hombres con los que trabajamos, ¿no? Y Magnolia coloca justo el libro de machismos cotidianos, ¿no? Ahí está, ¿no? Se menciona que son otras las autoras, Claudia de la Garza y Erendira Derbez. Era el tiradero. Sí, muy bien. Bueno, alguien que quiera hacer una intervención pequeña, porque ya saben ustedes que a veces la gente pide la mano para hacer una pregunta y se echa un parlamento más grande que el del conferenciante. Marcela y luego Isabel. Muchas gracias, Paco. Ay, pues es que, bueno, a mí me interesa mucho este tema de la machósfera porque desafortunadamente, pues es algo muy nuevo y sí, bueno, como terapeutas, como sexólogos, pues sí, tenemos que estar pues informados, ¿no? De qué está sucediendo. Entonces, esto que decía Ricardo de que van a tener un evento en Gendes, pues sí, o sea, que nos lo pudieses compartir, Ricardo, y además, bueno, ahorita decías, Paco, que si yo me propongo, pero no es muy fuerte el tema, entonces, digo, yo podría invitar a algún compañero de la red, pero también no sé si Ricardo mismo o alguien que tú conozcas pudiese hablarnos sobre ello. Bueno, lo platicamos acá, en el colegio y con Ricardo y vemos, Ok, les avisamos qué hacemos al sí, respecto. gracias, Paco. Sí, Y hay varias cosas ahí, además de que, como dice Paco, lo puedan platicar. Sí, hay un compañero que está especializado en eso, ¿no? En la machosfera. Se llama Ismael Ocampo, es investigador también de Gendes. Estamos haciendo una investigación justo de eso, ¿no? Pero apenas está en los inicios, ¿no? Habrá que esperar.
Y bueno, saldrá este podcast en la siguiente semana sobre la serie adolescente, hablando de todos estos temas. Pero bueno, ahí se los pasamos a Paco, ¿no? Bien. Isabel, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias, mucho gusto. Un gusto estar aquí con Ricardo, a quien tengo el gusto de conocer, y bueno, pues es un placer, un foro bastante rico. Y bueno, pues básicamente, además de felicitar a Ricardo y de este espacio, me gustaría ver si, no sé, más adelante dentro de su programa, yo trabajo mucho con líderes en organizaciones. Mi trabajo es la igualdad laboral en las empresas. Y a lo que doy son cursos en línea. ¿Qué pasa? Muchas veces piden cursos y piden sensibilizaciones de este tipo para niveles directivos, donde en su mayoría siguen siendo hombres. Entonces cuesta muchísimo trabajo entrar con estos temas y me parece muy importante que combinado con la salud sexual, ¿sí? Y además con esta perspectiva de masculinidades y estos macromachismos, todo esto que acaban de exponer Ricardo, eh, sería buenísimo que por ahí ustedes organizaran algún tipo de evento para poder pues compartirlo con esas redes y sensibilizar. Tenemos que tocar esas puertas porque les está costando mucho trabajo, todavía son esos sesgos inconscientes que hay que derribar y todo, y cuesta mucho trabajo cuando es una contra el mundo, ¿no? Entonces, pues aprovechando este foro y viendo que hay especialistas aquí, pues me atrevo a exponer esta idea y agradecerles muchísimo este espacio. Ha sido muy nutritivo, les agradezco, no les quito más tiempo, doctor. Bien, Isabel, pues recuerda que el Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología, Asociación Civil, cada primer miércoles de mes a las 20 horas del centro tiene una conversación que puede ser impartida por gente que está en el colegio o por invitados especiales, como fue el caso de esta noche con Ricardo. Ok, muchas gracias. Bueno, una intervención más antes de que nos vayamos, ya saben, breve, ¿no? ¿No se animan? Bueno, en lo que ven, si se animan, les pido que abran su cámara, por favor, para tomarnos una foto y que le crean a Ricardo que sí dio esto, porque pues, Luego me la mandas, Paco. sí, pero A nada las más. redes, ¿podemos colocarlo en nuestras redes? Déjenme. ¿Los qué? ¿Podemos colocar? Sí, mientras que Dale, dale, déjame ver, sí, son dos, van a ser dos fotos. dale, Si quieren, dale. váyanse preparando, su mejor cara. Ya tomé la foto, no importa. Pero ahora los que siguen acá de este lado, una, dos, tres, si quieren posar. Sí, te la mando y dijiste que ibas a dar los datos de Gendes. ¿Los tienes apuntados o los dices? Los digo, bueno, en todas las redes es Gendes AC, ahí pueden encontrar, y la página electrónica es www.gendes.org.mx. Despacio, despacio. No estoy en radio, perdón. Sí. Otra vez, repítela, por favor. www.gendes.org.mx, ahí está, ya lo puse. Ya lo puso en el chat Nayeli. Y Si mira, quieren ahí ir está. ustedes al chat de aquí, ahí pueden copiar Y los datos de pueden, Ricardo y de Gendes. Dice Gendes. Magnolia que la casa de Gendes está hermosa y amenaza con ir. Bienvenida, Magnolia. Mira, arroba Gendes AC, también todas las redes. Y hay una línea telefónica, espérenme, que se las voy a dar. 50 En lo que le apuntas, Sebastián va a decir algo breve. Adelante, Sebastián. ¿Sí se escucha bien el micrófono? Sí. Este sí es una pregunta medio pretenciosa porque entiendo que también decir si es momento de que haya un movimiento de hombres a veces roba protagonismo a todo lo que se ha articulado en torno al feminismo, pero por lo menos desde Jalisco ya empieza a haber algunos movimientos, igual y son muy menores, pero
Yo quisiera saber, a lo largo de tu experiencia, ¿tú cómo ves esto de articular a través de todos este tipo de hombres trabajándose un movimiento que cada vez pueda llegar a tener mayores altavoces o llegue a hacer algún tipo de demanda o movimiento social? Estaría muy bueno, Sebastián, solo que habría que tener mucho trabajo, mucha precaución, porque algo que nos pasa, y lo digo, ¿no? Incluyéndome, es todo este tema de la competencia, todo este tema del protagonismo unos sobre otros. Entonces, hay una red al día de hoy, ¿no? Y acá está Marcela, la red de cómplices, ¿no? Por la igualdad, que esto trata de agrupar personas, organizaciones que trabajan el tema y en sí misma, ¿no? Y lo podrá decir Marcela, la experiencia ha sido ruda, ha sido compleja, ¿no? La misma historia de Gendes, la misma historia Coriac, la misma historia entre muchos hombres, es compleja. Ojalá pudiera haber, sí, o sea, como este grupo, ¿no? De o colectivo de grupos que trabajen, ¿no? El tema, pero sería deseable si se conforma o se está conformando, por ejemplo, en Guadalajara, tener esta mirada crítica, esta revisión constante, tarea bueno, ¿no? Eso diría yo. Sí, y tener cuidado porque hay diversos tipos de hombres con muy diferentes, metas, unos que van por este lado que sería el buena onda y otros que son para reforzar el machismo. Y los grupos que existen, yo creo que valdría la pena que se fuera congruente, porque insisto, hacer discursos es bonito, vivirlos es lo que está difícil. Pues bueno, se nos fue el tiempo muy rápido. Yo creo que dejaste inquietudes y eso es lo mejor. Entonces, agradecemos, Ricardo, tu presencia, esto que compartiste y estas ideas que nos estremecen y que nos ponen a pensar. Y el Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología, Asociación Civil, agradece su participación y les invitamos cada primer miércoles de mes a las 20 horas del centro. Estamos aquí, les esperamos y que también traigan ideas como estas que lanzó ahora Marcela de la machósfera. Algo haremos al respecto y vale la pena ver adolescente y si nos escriben acá al colegio también nos servirá porque es un colegio y aquí aprendemos todas. Buenas noches, muchas gracias y hasta pronto. Gracias, buenas noches.